Hola, buenos días a todos y a todas. En este primer vídeo, o en este vídeo vamos a empezar a trabajar con el tema 9 sobre la organización política de las sociedades. Y digo en este primer vídeo porque si os vais al tema, si veis el tema, el documento del tema, la unidad, veréis que hay 4 apartados. Pero en este primer vídeo solamente vamos a trabajar los 3 primeros. ¿Vale? Vamos a ver en este primer vídeo, os voy a explicar la organización política de los estados, los diferentes tipos de estados, segundo punto, las organizaciones territoriales, la Unión Europea y la ONU, en el tercer punto, y dejaremos el punto 4, la organización política de España, para otro vídeo. ¿Vale? Por lo tanto, nos centramos en los 3 primeros apartados y empezamos, lógicamente, por el primero de ellos, la organización política de los estados. ¿Vale? Antes que nada vamos a definir la palabra Estado. Normalmente cuando hablamos de un Estado utilizamos la palabra Estado como sinónimo de país. España es un país, un Estado, Francia es otro país, otro Estado, China o Argentina son países, son Estados. Normalmente utilizamos las palabras país y Estado como sinónimos. Por lo tanto, ¿qué es un Estado? Pues ahí tenéis una definición. Un Estado es un conjunto de instituciones, una forma de organización política, con poder soberano e independiente, integra un territorio concreto a la población de esos territorios y que dispone de una serie de órganos de gobierno propios para organizar la vida política, social, económica, cultural, etcétera, etcétera, de esa población que vive en ese territorio. ¿Vale? Eso sería un Estado. Como podéis imaginar, pues nos encontramos con diferentes tipos de estados en el mundo. Los hay más grandes y los hay más pequeños, los hay más desarrollados y menos desarrollados, los hay más importantes y menos importantes. Pues en definitiva, países tan diferentes como pueden ser Andorra, un país muy pequeño, o China, un país muy grande, países como Reino Unido, un país muy desarrollado, o Senegal, un país poco desarrollado, pues son diferentes ejemplos de estados que existen en el mundo. Hasta un total de 195 estados que están reconocidos por la Organización de Naciones Unidas. Hay algunos otros territorios que no están reconocidos como estados, pero bueno, que también podríamos considerarlos incluso como países, aunque no tengan ese reconocimiento internacional por parte de la ONU. Pero bueno, los contemos o no, estamos hablando de casi 200 o en torno a 200 países, 200 estados que hay actualmente en el mundo. En cualquiera de esos estados, como hemos visto anteriormente, hay un montón de instituciones políticas que organizan la vida de ese país. Y normalmente agrupamos o clasificamos esas instituciones o las funciones de esas instituciones, mejor dicho, en los llamados 3 poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esos son los llamados 3 poderes políticos que nos encontramos en cualquier estado del mundo. Vamos a analizar cada uno de esos 3 poderes políticos. Aquí tenéis un esquemita que es el mismo que vais a encontrar en el tema, en el que aparecen los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, cuál es la institución que ejerce cada uno de esos poderes y, por último, cuál es la función, en qué consiste realmente cada uno de esos poderes. Vamos a empezar por el del centro, por el poder legislativo. Normalmente el poder legislativo lo ejerce el Parlamento del país. En los diferentes países al Parlamento se le llama de diferentes maneras, ¿vale? Podemos llamar asamblea, cortes, como en el caso de España, Parlamento, en el caso inglés, Congreso, Senado, en fin. La institución tiene diferentes nombres en los diferentes países, pero bueno, con el término de Parlamento la podemos englobar de manera común. ¿Cuál es la función principal? ¿En qué consiste ese poder legislativo que recae o que tiene el Parlamento? Básicamente en hacer las leyes. De ahí viene el nombre. Legislar significa hacer leyes. En los parlamentos lo que se hace es proponer, elaborar y aprobar las leyes, desde las leyes menos importantes o desde las leyes más concretas hasta la ley más importante que hay en cualquier país, que es la Constitución. Esa sería la función principal del Poder Legislativo, la función principal del Parlamento. Hay otras, como por ejemplo la elaboración del presupuesto. Los presupuestos del Estado se aprueban en el Parlamento. Hay más funciones, como por ejemplo controlar la labor del gobierno, ¿vale? Eso significa esta flecha. En el Parlamento se controla lo que hace el gobierno. Los diputados del Parlamento le piden explicaciones al gobierno de las cosas que hace. Pueden incluso llegar a provocar la destitución de un gobierno. Por lo tanto, hay un control, una labor de control por parte del Parlamento a lo que hace el gobierno. Aquí casi tendríamos las 3 funciones principales del Parlamento. 1, hacer la ley.
2, elaborar, aprobar el presupuesto. 3, controlar al gobierno. En las democracias, como luego veremos, los ciudadanos los ciudadanos mayores de edad, eligen a los miembros del Parlamento, eligen a sus representantes a través de elecciones. A eso se le llama soberanía nacional. La palabra soberanía significa poder, es decir, el poder de la nación lo tienen los ciudadanos que eligen a sus representantes. Espero que haya quedado claro el poder legislativo. Vamos con el segundo poder, el poder ejecutivo. ¿Cuál es la institución que ejerce el poder ejecutivo? Pues según los países, como luego veremos, hay países donde el jefe de Estado es un rey, monarquía. Hay países donde el jefe de Estado se elige, eso se llama república. Pues según el país, el poder ejecutivo lo puede tener el rey o lo puede tener el presidente de la república. En definitiva, lo tiene el gobierno, ¿vale? El gobierno. ¿Cuál es la función principal del gobierno? ¿En qué consiste ese poder ejecutivo? Pues como su propio nombre indica, en ejecutar las leyes. El Parlamento hace la ley, el gobierno se encarga de que esa ley se pueda ejecutar, ¿vale? Es decir, la ley sale del Parlamento y el gobierno la ejecuta, hace que se cumpla. Hay otras funciones del Poder Ejecutivo, hay otras funciones del gobierno, como es, por ejemplo, controlar el orden público a través de la policía, la Guardia Civil o el Ejército, desarrollar la política interior, tomar decisiones políticas, defender al país en caso de una agresión, de una guerra, de una invasión. En definitiva, lo que hace el gobierno, como su propio nombre indica, es gobernar, ¿vale? El gobierno está formado por un presidente y sus ministros, y el presidente de gobierno elige, nombra a sus ministros, ¿vale? Por lo tanto, poder legislativo, el Parlamento hacer la ley, sobre todo, poder ejecutivo, el gobierno, ejecutar la ley. ¿Qué nos queda? El poder judicial. Los jueces, los tribunales, se dedican fundamentalmente a, 1, interpretar la ley, 2, asegurar que esa ley se cumpla, y 3, castigar a los que no cumplen la ley. Ahí tenemos las 3 funciones principales del Poder Judicial. Insisto, repito, interpretar la ley, asegurar que la ley se cumpla y castigar a los que no cumplen la ley. Normalmente en las democracias, como vamos a ver después, los jueces siempre son independientes del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Hay una independencia. Como después veremos, en una democracia los 3 poderes siempre están separados, siempre están divididos, pero eso lo voy a explicar dentro de un minutito, ¿vale? Vamos con eso, con los diferentes tipos de estados. Podemos clasificar a los diferentes tipos de estados del mundo de muchas maneras, con muchos criterios diferentes, y aquí vamos a utilizar 3 criterios para clasificar a los estados, para comparar a los estados. En primer lugar, según la organización del poder y si existe o no división de poderes, distinguimos entre una democracia y una dictadura. En segundo lugar, según la distribución del poder en el territorio, cómo se distribuye el poder en los diferentes territorios que forman el Estado, hablamos de un Estado unitario o de un Estado federal. Y por último, según quién sea el jefe del Estado, hablamos de una monarquía o de una república. Vamos con lo primero, vamos con la diferencia entre una democracia y una dictadura. Aquí os voy a ir comparando características entre una democracia y una dictadura para que las veáis muy claras, ¿vale? Voy a ir comparando en un lado y en otro. Y aquí tenéis 2 imágenes que representan perfectamente la diferencia entre una democracia y una dictadura, que después al final vamos a analizar y que espero que conozcáis a estos 2 señores que aparecen aquí. Primera diferencia importante entre una democracia y una dictadura. En una democracia el poder del Estado está limitado. El presidente de gobierno, el presidente de la república o el rey o el parlamento no hace lo que quiere. No tiene un poder ilimitado, sino que hay un límite al poder. Hace lo que la ley le permite. Por lo tanto, la ley, la Constitución, establece un límite a cuál es el poder que tiene, insisto, el Estado, que tiene el presidente de gobierno. ¿Qué sucede en una dictadura? Pues que el poder del Estado no tiene límite. Las leyes no limitan el poder del dictador y por eso un dictador hace lo que quiere, porque acumula todo el poder. No hay un límite. No hay una ley o una Constitución que limite, que le ponga freno, que le ponga límites al poder del dictador. Segunda diferencia, ya la hemos visto antes, en una democracia siempre hay división de poderes. Diferentes instituciones ejercen los 3 poderes del Estado. Hay siempre división o separación de poderes, según el esquema que hemos visto antes. En una dictadura eso no sucede. Los 3 poderes están concentrados en la misma persona o en la misma familia o en el mismo conjunto de personas. Por lo tanto, el dictador
acumulan todos los poderes, mientras que en una democracia el poder está dividido. Esa división de poder es garantía de que no haya abuso de poder. En una dictadura suele haber, precisamente por eso, abuso del poder. El dictador abusa del poder porque tiene todo el poder, porque no tiene límites a su poder. Tercera diferencia importante, en una democracia siempre hay una constitución, que es una ley fundamental, que establece cuáles son los derechos y las libertades de los ciudadanos y que garantiza que esos derechos y esas libertades se respeten y se cumplan. En una dictadura no hay constitución o esa constitución no se cumple. Dicho de otra manera, los ciudadanos no tienen derechos, no tienen libertades. Puede suceder que en una dictadura haya una constitución, pero que esa constitución no se cumpla. De manera que los ciudadanos no tienen derechos, no tienen libertades o no hay garantía de que se cumplan y se respeten sus derechos y sus libertades. Y la última gran diferencia está en las elecciones. En una democracia, los ciudadanos participan en la elección de sus representantes, eligen a los diputados del Parlamento o eligen a su presidente de la República o a su presidente de gobierno y participan en elecciones libres, donde hay diferentes partidos políticos y cada ciudadano vota al partido político que quiere. ¿Vale? En una dictadura eso no sucede, no hay elecciones libres. O bien no hay elecciones directamente o hay elecciones pero no son libres, porque los ciudadanos no pueden elegir entre diferentes partidos, solamente hay un partido. O bien porque el voto no es secreto, o bien porque las elecciones están manipuladas, en definitiva. O no hay elecciones, o si hay elecciones, no son unas elecciones libres. Y de esa manera los ciudadanos no eligen realmente a su representante. Supongo que será fácil que identifiquéis la fotografía con uno de los dos sistemas. Evidentemente la fotografía de arriba, en la que podemos ver el Congreso de los Diputados, el Parlamento Español, es una democracia. Y aquí abajo tenéis a Hitler y a Mussolini, probablemente dos de los dictadores más famosos de la historia de Europa del siglo XX. El dictador de Italia, Benito Mussolini, el dictador de Alemania, Adolf Hitler. Seguimos. Ahora vamos a ver la diferencia entre los estados unitarios y los estados federales. Para organizar un territorio, para organizar el territorio de un estado, normalmente el estado, el país divide el territorio en diferentes zonas, en diferentes regiones, o en diferentes provincias, o en diferentes comunidades autónomas, como se llama en cada país. Pues en un estado unitario, esos territorios son uniformes, se gobiernan de la misma manera, tienen las mismas leyes, ¿vale? No hay diferencia en la organización política de esos territorios. ¿Qué sucede en un estado federal? El territorio también está dividido, pero que hay muchas diferencias internas, hay diferentes maneras de gobernar y hay diferentes leyes entre cada uno de esos territorios. ¿Vale? Esa sería la primera diferencia. Por lo tanto, en un estado unitario, los territorios que conforman el estado son todos iguales, se organizan y se gobiernan de la misma manera, tienen las mismas leyes. En un estado federal, no. Los territorios tienen diferentes leyes, diferentes instituciones y se gobiernan de manera diferente. Es decir, en un estado unitario hay una administración central, una sola, que gobierna todos los territorios de la misma manera, mientras que en un estado federal hay una organización política descentralizada. Cada territorio es autónomo y en cada territorio hay una organización política diferente. Ejemplos de cada uno de los dos casos, pues aquí tenéis Estados Unidos, un ejemplo de un estado federal, y Francia, un ejemplo de un estado unitario. En los dos casos veis que el territorio está dividido. Estas divisiones se llaman estados en Estados Unidos, estas divisiones se llaman departamentos en Francia, muy parecido a las provincias nuestras. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, en Francia, todos los departamentos tienen las mismas leyes y se organizan de la misma manera, y aquí, en los Estados Unidos, no. Voy a poner dos ejemplos que lo vais a comprender perfectamente. En los Estados Unidos hay estados que no tienen pena de muerte y estados que sí tienen pena de muerte. De manera que el mismo delito cometido en un estado puede provocar la pena de muerte y en otro estado no provocar la pena de muerte. Y estamos dentro del mismo país. Es un ejemplo muy claro de cómo cada estado y cada territorio se organiza de manera diferente. Otro buen ejemplo, las leyes de tráfico, por ejemplo. En la mayoría de los estados de Estados Unidos se puede conducir a partir de los 16 años, pero en otros estados no se puede conducir hasta los 18. Y las leyes de tráfico, los códigos de circulación, las multas son diferentes en cada uno de los estados. Eso no pasa en Francia. En Francia no hay pena de muerte en ningún estado y las leyes de tráfico son las mismas en todos los territorios.
¿vale? Por lo tanto, aquí todos los territorios son iguales, tienen las mismas leyes, están organizados de la misma manera, unitario, aquí no. Entre cada uno de los diferentes territorios hay enormes diferencias tan grandes como la que os acabo de decir de la pena de muerte. ¿Y qué pasa con España? ¿Es España un Estado unitario o un Estado federal? Pues técnicamente no somos un Estado unitario porque estamos divididos en diferentes autonomías y somos muy diferentes y nos organizamos de manera diferente y hay leyes diferentes en cada uno de los territorios. Tampoco somos un Estado federal porque nuestra Constitución no dice que seamos un Estado federal. Entonces, ¿qué es lo que es España? Pues España se parece, podemos decir como resumen que España se parece mucho a un Estado federal, aunque no lo sea, ¿vale? Y las leyes en Andalucía, en Murcia o en Cataluña, pues pueden llegar a ser diferentes. Ahora, por ejemplo, con la gestión de la crisis sanitaria, lo vamos a ver cómo en los próximos días pues va a haber comunidades autónomas que vayan entrando en la siguiente fase de la desescalada en unos plazos y otras comunidades en otras, o que se vayan a tomar medidas diferentes en Castilla y León de las que se puedan tomar en Galicia. Eso es una característica clave, insisto, de un Estado, aunque no es federal, como es España. España no es un Estado federal, pero se parece mucho a un Estado federal, ¿vale? Formado por diferentes comunidades autónomas. Y la última diferencia es la diferencia entre una monarquía y una república. En una monarquía el jefe del Estado es un rey o una reina, y ocupa ese cargo de manera hereditaria, es decir, el rey o la reina es rey o reina porque su padre o su tío o su hermano o su abuelo lo fue y esa persona ha heredado la jefatura del Estado. En una república el jefe del Estado no es un rey, no es una reina, sino que es un presidente y a ese presidente lo han elegido los ciudadanos, lo han votado los ciudadanos. Aquí el rey lo es porque su padre lo fue, la reina lo es porque su padre lo fue. Aquí el presidente de la República lo es porque lo han elegido los ciudadanos. Ejemplo, pues aquí tenéis un ejemplo de una monarquía, como es Inglaterra, y un ejemplo de una república. A la reina Isabel no la ha elegido nadie, sino que es reina porque su padre fue el rey, mientras que a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, lo han elegido los ciudadanos. Y vamos con el último punto de este vídeo, que se corresponde con el tercer punto del tema. Vamos a ver qué son las organizaciones internacionales, por qué existen organizaciones internacionales, y nos vamos a centrar en las dos organizaciones internacionales más importantes a las que España pertenece, que son la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y la Unión Europea. ¿Qué son las organizaciones internacionales? Pues precisamente eso, son instituciones que engloban a diferentes países que tienen como misión fundamental enfrentarse de manera conjunta a problemas que afectan a todos esos países, ¿vale? Eso sería básicamente una definición de organización internacional. Nos encontramos con diferentes tipos de organizaciones internacionales. Hay organizaciones de tipo militar, como por ejemplo la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización de tipo militar. Hay otras organizaciones que son de tipo regionales, que solamente engloban a países de una determinada región, como puede ser la Unión Europea, que solamente reúne países de Europa. Hay otras organizaciones que son de tipo económico, como por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que trata temas exclusivamente económicos. Y después tenemos otras instituciones que son multifuncionales, que tienen muchas funciones, muy amplias funciones, y el mejor ejemplo de ello es la ONU, que es la institución que vamos a analizar a continuación. La Organización de Naciones Unidas está formada en la actualidad por 193 Estados miembros y tiene su sede, como podéis ver aquí, en Nueva York, ¿vale? 193 países que forman la Organización de Naciones Unidas. Nació en 1945, se fundó al acabar la Segunda Guerra Mundial, precisamente con el objetivo de evitar que hubiese en el futuro otras guerras que provocasen la enorme cantidad de muertes que provocó la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, aunque tiene otros objetivos, sus objetivos fundamentales los tenéis aquí enunciados. El principal y el fundamental es el mantenimiento de la paz, asegurar la paz en el mundo e intentar evitar futuras guerras, intentando resolver los conflictos de una manera diferente a cómo se resolvió en la Segunda Guerra Mundial, que como su propio nombre indica, pues fue una guerra. Además del mantenimiento de la paz, la ONU tiene otros objetivos como pueden ser la defensa de los derechos humanos, la asistencia humanitaria, la protección del medio ambiente, etc. ¿Vale? Pero insisto que nace justo después de la guerra, precisamente con el objetivo de evitar una siguiente guerra.
Y dentro de la Organización de Naciones Unidas nos encontramos con diferentes programas, con diferentes agencias que dependen de la ONU y que se dedican a aspectos diferentes, ¿vale? Por ejemplo, la UNESCO, que se encarga de cuestiones culturales, UNICEF, que se encarga de aspectos relacionados con la infancia, la Organización Mundial del Comercio, ACNUR para los refugiados, o aquí hay un error, ¿vale? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la OMS. Estos son dos instituciones, tenéis que partir esto por la mitad, que a mí se me ha escapado, ¿vale? La OIT y la OMS. Me imagino que ahora, de tanto escuchar hablar de la pandemia, del COVID-19 y del coronavirus, supongo que sonará porque es la Organización Mundial de la Salud, que como podéis imaginar, pues se organiza a nivel mundial para cuestiones sanitarias. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de esas instituciones y programas que tiene la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo está organizada la Organización de Naciones Unidas? ¿Cuáles son sus principales instituciones? Pues aquí tenéis las más importantes, ¿vale? La Organización de Naciones Unidas tiene un secretario general, que de alguna manera es el que organiza, el que coordina toda la tarea, toda la labor de las Naciones Unidas, y después tiene estas otras 4 instituciones que son muy importantes. Tiene una Asamblea General en la que están representadas todos los países, ¿vale? No es exactamente un parlamento porque la Asamblea General no toma decisiones, pero de alguna manera plantea cuáles son las cuestiones más importantes que se deberían de tratar a nivel internacional, desde el punto de vista del desarrollo económico, del desarrollo social, del medio ambiente, etc. ¿Vale? Por lo tanto, es una reunión de representantes de todos los países que debaten, que discuten, que examinan, que se plantean, aunque no toman decisiones. Aquí sí se toman las decisiones en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está formado por 5 países que son miembros permanentes, que no os digo cuáles son porque hay por ahí una actividad para que lo investiguéis vosotros, ¿vale? Que son 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y otros 10 países que forman parte de manera rotativa, es decir, cada cierto tiempo, cada un número determinado de años, esos 10 países van cambiando. Hay 5 que están siempre y hay otros 10 que van rotando, que van cambiando. Las decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad, aquí sí que se toman decisiones y son decisiones que deben de obedecer todos los Estados miembros, ¿vale? Os he dicho antes que en la Asamblea General no se toman decisiones, se discute, se debate, se propone. Aquí sí que se toman decisiones y todas las decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad las tienen que cumplir todos los países miembros de la Unión Europea, de las Naciones Unidas. Y aquí se toman decisiones de qué tipo, pues de tipo militar, ¿vale? El Consejo de Seguridad tiene como misión fundamental prevenir, establecer, mantener y consolidar la paz mundial, ¿de acuerdo? Es, sin duda alguna, de todas las instituciones de la Unión Europea la más importante, ¿de acuerdo? Ya hemos visto la Asamblea General, donde, como os he dicho, pues se discuten temas como el mantenimiento de la paz, la cooperación internacional, etcétera, etcétera. ¿A qué se dedica el Consejo Económico y Social? Pues, como podéis imaginar, fundamentalmente a debatir y a discutir decisiones desde el punto de vista económico y social, ¿vale? Pero insisto, esto siempre es un consejo, ¿vale? Aquí no se toman decisiones, solamente se debate, se discute, se plantean. Y después tenemos la Corte Internacional de Justicia, donde en caso de discusiones o de enfrentamientos judiciales entre diferentes países, pues ahí hay 5 jueces internacionales que dictan sentencia en esos casos, ¿vale? Sería el máximo organismo judicial a nivel mundial. Y como ya hemos visto por último, o como hemos visto en primer lugar, mejor dicho, el secretario general, que es alguien así como el coordinador, quien administra pues todas las instituciones de las Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Sobre alguna de estas instituciones vamos a hacer actividades, vais a investigar, o sea que esto solamente es una pequeña introducción que después vais a profundizar a través de las actividades. Y pasamos ahora a la Unión Europea, la segunda de esas instituciones que hemos dicho que íbamos a analizar. Como veis en el mapa, la Unión Europea se funda en 1957 y es fundada por 6 países. Los 6 países que tenéis aquí representados en color rosa en el mapa, la llamada Europa de los 6. Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Italia. Los países que tenéis aquí en rosa son los 6 países fundadores, los 6 miembros fundadores de la Unión Europea. Entonces se llamaba Comunidad Económica Europea.
El nombre lo cambiará a partir de 1992 y ya se llamará Unión Europea. Pero bueno, yo me voy a referir a ella siempre como Unión Europea. Como veis aquí, bueno, pues progresivamente desde esos 6 primeros países que formaron la primera Comunidad Económica Europea, pues en sucesivas ampliaciones, en el año 73, en los años 80, en los años 90 y ya en el siglo XXI, pues Europa se ha ido ampliando hasta que en la actualidad está formada por 27 países, que no 28. Aquí habla de la Europa de los 28, ¿vale? Porque cuenta en el último ingreso en la Unión Europea, que fue el de Croacia, fue el último país que entró en la Unión Europea en 2013, pero en este mapa no está recogido la salida que se ha producido este año de un país que, como bien sabéis, Reino Unido, pues ha salido de la Unión Europea. Por lo tanto, en la actualidad no serían 28, sino 27 países los que forman parte de la Unión Europea y, como sabéis, pues España forma parte de la Unión Europea desde 1986, cuando entró en la Unión Europea junto a Portugal. Bueno, pues es eso la Unión Europea, ¿vale? Una institución internacional donde los 27 países miembros pues delegan parte de su soberanía, parte de su poder en esas instituciones comunes que ahora vamos a ver, en las que se toman decisiones pues en muchos ámbitos, en muchos aspectos para coordinar la política social, económica o militar de todos los países de la Unión Europea. Aquí tenéis las 5 instituciones principales de la Unión Europea: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Hay otras instituciones, pero nos vamos a centrar en estas 5. Y como hemos hecho antes, lo que voy a hacer ahora es ver cuáles son las funciones de esas instituciones y cómo se eligen, ¿vale? Vamos a ir viendo cada una de ellas. El Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es pues, algo muy parecido al Parlamento de cualquier Estado, ¿vale? El Parlamento de la Unión Europea tiene el poder legislativo, aquí es donde se hacen las leyes, aquí es donde se aprueban los presupuestos y aquí es donde se controla al gobierno de la Unión Europea. El gobierno de la Unión Europea, como luego lo vamos a ver, recae sobre una institución que se llama la Comisión. Por lo tanto, el Parlamento Europeo tiene funciones muy parecidas a las que tiene el Parlamento de cualquier país, como puede ser España. Poder legislativo, hacer la ley, aprobar los presupuestos y controlar al gobierno de la Unión Europea. ¿Quiénes forman el Parlamento Europeo? Todos los países de la Unión Europea están representados en el Parlamento Europeo de manera proporcional a su población. Los países con más población tienen más miembros en el Parlamento y los países más pequeños con menos población pues tienen menos representantes en el Parlamento, y las elecciones al Parlamento Europeo se producen cada 5 años. Siguiente institución, el Consejo Europeo. Atentos con esta institución que es un poquito extraña de comprender. Este es el máximo órgano de cooperación política de los países que forman parte de la Unión Europea, que de alguna manera establece cuáles son los temas políticos que más preocupan a los diferentes países para que se debatan, para que se estudien, para que se analicen. De alguna manera, como os pongo aquí, son el Consejo Europeo quien define la agenda política. ¿Qué es lo que preocupa a los países? ¿Cuáles son los temas que hay que tratar? ¿Vale? ¿Quién forma el Consejo Europeo? El Consejo Europeo está formado por los jefes de gobierno de todos los Estados miembros. Cuando se reúne el Consejo Europeo, se están reuniendo los jefes de gobierno, los presidentes de gobierno de los 27 países de la Unión Europea, para coordinarse, para cooperar, para ver cuáles son los temas que más le preocupan a los países de la Unión Europea. Por ejemplo, el Consejo Europeo, ahora mismo, debido a la crisis sanitaria, pues se ha reunido en diferentes momentos para tratar un tema que evidentemente les preocupaba a todos, intentar coordinarse, que era el tema de la política sanitaria para hacer frente al coronavirus. Tenemos un ejemplo concreto, todos los jefes de gobierno reuniéndose para tratar ese tema. Después tenemos la Comisión Europea. La Comisión Europea es el gobierno de la Unión Europea. Tiene el poder ejecutivo. Lo que hace un presidente de gobierno en su país es lo que hace la Comisión Europea, ¿vale? El presidente de la Comisión Europea y los comisarios, que los comisarios, algo muy parecido a los ministros, son elegidos por el Parlamento, igual que pasa en España, ¿vale? Es decir, el Parlamento Europeo, que son elegidos por los ciudadanos de la Unión Europea, el Parlamento Europeo elige quién es el presidente de la Comisión y quiénes son los comisarios, como los ministros de la Unión Europea. ¿Y de qué se encarga la Comisión Europea? De ejecutar las leyes. Aquí se hacen las leyes, poder legislativo, y la Comisión Europea se encarga de que esas leyes se ejecuten, ¿vale? Sería lo más parecido, repito, al gobierno de la Unión Europea. Y después tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sería el máximo órgano judicial,
que garantiza el cumplimiento de las leyes y que está formado por jueces independientes, ¿de acuerdo? La máxima autoridad en justicia, la máxima autoridad judicial de la Unión Europea sería este Tribunal de Justicia. Y por último tenemos el Banco Central Europeo, que tiene como misión fundamental gestionar todo lo relacionado con la moneda única, con el euro. Es decir, establece la política económica de la Unión Europea y gestiona todo lo relativo con esa moneda única que es el euro. El Banco Central Europeo tiene un presidente que es elegido por todos los países que forman esa zona euro. Pues hasta aquí el vídeo en el que os he explicado esta primera parte del tema. Como ya habréis visto en Google Classroom y como vais a ir desarrollando en las próximas semanas, pues a partir de aquí y de la lectura del tema, pues vais a ir haciendo diferentes tareas, diferentes actividades que os van a ayudar a profundizar en los aspectos que hemos visto en este vídeo, que os he explicado en este vídeo. Si a la hora de realizar alguna de las actividades pues os surgen dudas, os surgen problemas, o hay cosas que no tenéis claras, os aconsejo que volváis al vídeo, porque posiblemente en el vídeo esté la explicación de esas dudas. Y si en el vídeo no os quedan claras las dudas, pues como ya sabéis, porque muchas veces lo habéis hecho hasta ahora, pues lo consultáis conmigo a través de Google Classroom o me mandáis un correo e intentamos resolver esas dudas, ¿de acuerdo? Pues nada más, un saludo.